El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 1 de marzo del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué ha pasado en Ucrania? Les cuento y comparto testimonio de ucraniana residente en Puerto Rico. En el martes de contingencia con Guarionex, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo discutimos las repercusiones de la primera semana de guerra en Ucrania y qué nos depara el futuro. Y al final conversamos una vez más con Invest Puerto Rico y sus planes económicos para la isla. Y bueno, antes unas notas de interés. Ayer me regañaron. Me regañó, no voy a decir quién fue, pero su nombre rima con Ónica Feliu Mujer. Me regañó porque yo dije ayer que Omicron se había acabado y ella me dijo, ok, sí, regresamos a niveles cercanos al control, pero Omicron sigue ahí y si bajamos la guardia nos va a atacar. Así que debidamente aclarado y gracias por el regaño a esa persona cuyo nombre rima con Ónica Feliu Mujer. En noticias locales, en el Senado de Puerto Rico hoy, parece que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se levantó como... ¿Tú viste, Jansari, tú que eres la más joven aquí, tú viste The Godfather, El Padrino? ¿No la has visto? Pues te digo que está en el cine ahora mismo, la edición 50 aniversario, está hasta el miércoles en el cine. Tremenda oportunidad para ver El Padrino por primera vez en la pantalla grande, la fui a ver el domingo y me encantó. Al final, cuando Michael Corleone va a tomar la acción afirmativa, no te quiero dañar la película aunque ya tiene 50 años, cuando él va a tomar la acción afirmativa, que es el final de la película, él dice, hoy se resuelven todos los asuntos de la familia. Today we settle all family business. Pues siento que Dalmau se levantó hoy con ese y dijo, tengo un chorro de nombramientos aquí hace meses que no se han movido y hoy los voy a colgar todos. Creo que aprovechó que la mitad de los senadores del PNP están en Washington en la toma del Congreso y iban camino a colgar a el juez Rodríguez Casillas, que había sido nominado por el gobernador Pierluisi para ocupar la vacante del Tribunal Supremo, pero Fortaleza se le adelantó y le retiró el nombramiento antes que se lo colgaran. Colgaron tristemente, y esto sí me da pena porque es una persona no solo extremadamente capacitada, a quien hemos tenido este programa varias veces, sino que también estaba haciendo un excelente trabajo como jefe de informática del gobierno. A Enrique Volkers lo colgaron desde el principio. El presidente del Senado, Solís Dalmau, había expresado oposición a ese nombramiento y le dieron ahí un añito y pico de nombramiento interino, pero bueno, oficialmente está colgado y entiendo, según me dicen mis fuentes en el Capitolio, específicamente en el Senado, que van a bajar unos cuantos nombramientos más hoy para colgarlos. Estaría interesante si entre esos nombramientos se incluye el del juez Díaz Reverón, esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Así que pendiente, obviamente mañana acá en Radio Isla le tendremos desde temprano la información. Y como si fuera poco y no estuviera pasando nada, esta noche es el mensaje de Estado del presidente Joe Biden, segundo mensaje de Estado que ofrece y obviamente al marco, a la luz de la crisis internacional provocada por la invasión de Putin a territorio ucraniano. Estaremos muy pendientes a eso y le vendremos con el análisis mañana, como no lo hace ningún otro programa de la radio puertorriqueña. Y bueno, vamos a hablar del tema que es realmente el único tema, la guerra, la agresión rusa a territorio ucraniano.
jueves o viernes, no sé qué día fue, yo les comenté que yo pues conocía una ucraniana que vivía en Puerto Rico hace ya varios años y que les había contado que ella había puesto en su Facebook un testimonio del ataque original del ejército ruso a uno de los aeropuertos a las afueras de Kiev. Y que ella contaba que su hermana vive cerca, etcétera. Bueno, pues yo hablé con ella, yo llevo hablando con ella varios días. La quería entrevistar originalmente, pero pues ella me dice que su estado emocional no aguanta para una entrevista, que ella entendería que no pudiera dar la entrevista y mantener la compostura, así que obviamente eso es más que entendible, pero me preparó un escrito, una carta bastante extensa y comprensiva para un poco no solo narrarnos a una audiencia puertorriqueña lo que ella, su familia y su patria están viviendo, sino también un poco para contarnos la historia, el contexto y cómo se siente ser ucraniana en el exterior mientras su país es invadido por Vladimir Putin. Así que les voy a traducir. Ella, aunque habla un poquito español, no lo maneja también, así que me lo escribió en inglés. Yo voy a ir traduciendo mientras voy leyendo y vamos a publicar la totalidad de la carta en nuestro portal radioisla.tv para que una vez yo termine lo van a subir, así que pueden ir, compartirla, leerla, darle forward, etcétera, etcétera. Ella me dijo que puede usar su nombre, así que ella se llama Margarita Kret, fue nacida y criada en Ucrania. Vivió allí hasta los 20 años y luego se mudó a Toronto para hacer una maestría en negocios, un MBA, y luego de eso llega a Puerto Rico hace 5 años. Mi familia entera y todos mis amigos viven en Ucrania. Yo visito todos los años y todos los años veo progreso. Hay progreso tecnológico, arquitectural, cultural. Cuando todo esto termine y ganemos, porque la verdad va a prevalecer, no puedo esperar para trabajar en mi misión de desarrollar el turismo y la inversión internacional en Ucrania. Y dice Margarita, yo no le desearía esto a mi peor enemigo, a que sientan lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Preocupación por mi familia, miedo de que no vuelva a ver a mis padres y a mis mejores amigos nunca más. Culpabilidad de que no estoy allí con ellos ahora mismo, disgusto y asco hacia Putin, odio, odio contra todos los que siguen sus órdenes, ira y desasosirio. Una cosa que quiero clarificar a todo el mundo: esto no es un conflicto, esto no es una operación militar, esto no es una misión de paz, como el régimen de Putin ha tratado de llamarlo. Esto es una guerra que Rusia comenzó en Ucrania hace 8 años cuando anejaron la Crimea, destruyeron la región de Donbass con una de las ciudades, con 2 de las ciudades más grandes de Ucrania, Donetsk y Lugansk, y ahora las manos sangrientas de Putin regresaron por más. Ahora lo quiere todo. Todas sus excusas para justificar este crimen contra la humanidad no tienen sentido. Esto no tiene nada que ver con la OTAN o con Putin sintiéndose amenazado por eso. Estoy seguro que muchas personas recuerdan su risible ensayo que publicó el verano pasado, básicamente alegando que Ucrania no es un país real y que no tiene cultura real, que no tiene lenguaje propio y que no tiene herencia propia. Pues esto quizás sea una sorpresa para él, pero nuestra capital, nuestra hermosa capital Kiev, sí, se dice Kiev, de hecho, tengo que corregir eso, no Kiev, que es como le dicen los rusos hace todo este tiempo, tiene más de 1500 años, mientras Moscú solamente tiene 870 años. Mi abuela enseñó el lenguaje ucraniano y literatura ucraniana por casi 50 años y ahora que está retirada sigue dando tutorías. Si no fuera así, ¿qué lenguaje ha estado enseñando mi abuela si él no existe de acuerdo al régimen de Putin? Todas las tradiciones de Navidad ucranianas, nuestras costumbres, nuestras supersticiones, nuestra cocina, nuestras fechas feriadas que no se observan en ningún otro lugar que en mi patria. Todo esto nos hace ucranianos y estamos muy orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia y de nuestras raíces que van hacia atrás miles de años. La verdad es que solamente hay una razón, que Putin nos quiere y nos quiere ahora.
Él odia que somos independientes, que somos una nación orgullosa y odia que estamos moviéndonos hacia el mundo occidental y hacia la civilización occidental muy rápido. Importante que estamos tomando esta dirección hacia Occidente por nuestra propia decisión. No es porque los Estados Unidos nos está obligando, como dice la propaganda rusa. Nosotros decidimos esto en 1991 cuando nos independizamos de la Unión Soviética y volvimos a hacer esta elección en el 2014 cuando sacamos al presidente prorruso Yanukovych porque él trató de ser un dictador como Putin. La nación ucraniana se le puso de frente y ahora estamos forzados a ponernos de frente a una bestia mucho más grande. Nuestra historia va hacia el Kiev Rus, cuando Kiev era ya una ciudad muy importante y muy próspera, un centro cultural y nadie había escuchado de Moscú todavía. Margarita también nos pide, por favor, noten que los ucranianos y los rusos tenemos un trasfondo muy diferente en cuanto a raíces y tradiciones. Como a Putin le encanta hablar tanto de historia y él piensa que Rusia es un imperio grande y que Ucrania solamente es un pedacito y no es una nación real, sin mentalidad, sin cultura, sin pasado. Y dice ella aquí que literalmente él ha dicho a los ucranianos múltiples veces como pequeños rusos. Pues aquí le tengo una sorpresa para él. El territorio contemporáneo ucraniano fue inhabitado hace miles de años por tribus eslavas que mientras el territorio ruso contemporáneo fue habitado por otras diferentes tribus, ya dice mayormente de Finlandia y de Turquía. Así que somos dos naciones diferentes y nuestra historia es muy real y muy rica. Lo más importante que el mundo tiene que entender y que creo que por fin está entendiendo es que Putin está usando la excusa de OTAN, la excusa de que Ucrania no tiene historia, la excusa de que somos países hermanos para invadirnos porque nos quiere devorar y hacer su nombre en la historia. La razón real por la que él empezó esta guerra y está matando al pueblo ucraniano es porque él odia el hecho de que somos un país independiente y que nuestra gente es libre. Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de ver las noticias que nos dé la gana, tenemos libertad de elegir el gobierno de nuestro país, nuestras redes sociales no están censuradas y nos estamos moviendo e integrando con el planeta a una velocidad sorprendente. Es peligroso para él tener un vecino donde el pueblo es libre, educado, tiene derechos humanos y dignidad, porque es muy difícil para él mantener el poder absoluto y su dictadura si sus vecinos están en otra onda. En Rusia las noticias son censuradas, las personas son castigadas por hablar en contra del régimen, la oposición es asesinada y nos pone un ejemplo de Boris Nemtsov, que de hecho que fue asesinado a pasos del Red Square de la Plaza Roja en Moscú en el 2016, si no me equivoco. Boris Nemtsov era el favorito de Boris Yeltsin para sucederlo como presidente de Rusia, pero Putin fue el que logró eso y se convirtió en un líder de la oposición y lo mataron en el 2016. Ucrania tomó la decisión más importante en su historia moderna en el 1991 cuando decidió salir de la Unión Soviética. Nosotros hicimos esta decisión otra vez en el 2014. Nosotros decidimos el curso de nuestra nación a través de la democracia. Nosotros mismos con nuestro poder y soberanía, y Putin odia eso. Y esa es la razón real porque quiere aplastarnos. Y ahora hasta Suiza abandonó su famosa neutralidad para sancionar a Rusia y está muy claro que solamente Putin, su círculo que le tiene miedo y su pueblo que está siendo alimentado de las noticias y los medios rusos que se lo inventan, solamente ellos creen en su misión. Incluso si imaginamos el peor escenario posible donde Putin toma control de Kiev e instala un régimen marioneta, créanme que él va a aprender muy rápido que el pueblo ucraniano va a derrocar a ese régimen marioneta. Nunca seremos sometidos. Y para eso necesitamos ayuda global.
Esto no es la lucha de Ucrania solamente, esto es una lucha por la democracia, la civilización, los derechos humanos y la dignidad. Tenemos que pararnos y hacerle frente al bully, porque él no va a parar en Ucrania. Si él ha hecho esto a países más pequeños antes y ahora nos está tratando de hacer lo mismo a nosotros. La mejor comparación que puedo pensar es que es como un hombre horrible que ha violado a una mujer y luego está obligándola a casarse con él y a amarlo. Eso es imposible. Ucrania es un país, una nación que ama la libertad y él nunca podrá suprimirnos. Nos puede herir, pero nunca nos hará ruso. Mi hermana y su hija de 9 años han estado buscando refugio en un sótano en su condominio por 5 días, justo en las afueras de Kiev. De hecho, mi sobrina acaba de celebrar su 9º cumpleaños ahí, en ese frío sótano sin calefacción en febrero, con el sonido de helicópteros, municiones y misiles en vez de una canción de feliz cumpleaños. Mi corazón quiere estar en Ucrania, en ese sótano con mi familia o luchando contra Putin junto a los valientes hombres y mujeres en las calles. Pero todo lo que puedo hacer ahora mismo es regar mi verdad y pedirle a ustedes que me ayuden. Ucrania no atacó a nadie. Estamos tratando de proteger nuestra tierra, nuestra historia, nuestras vidas y nuestras decisiones. Putin está tratando de invadir Ucrania y está atacando a civiles. Hay muchas casas, condominios, hasta hospitales que han sido destruidos por los monstruos rusos. Me rompe el corazón. Necesitamos la ayuda de todos y todas para echar para atrás al Hitler del siglo XXI, el señor Putin, porque hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ustedes. Firmado por Margarita Kret, una orgullosa ucraniana, como ella misma lo firma. Como les dije, pueden leer la versión original de estas expresiones en nuestro portal radioisla.tv. Sin duda, muy poderosas estas palabras y obviamente pues nada nos comunica lo que realmente siente el pueblo ucraniano, que una persona nacida y criada ahí y que toda su familia y amistades siguen ahí. Así que yo se lo dije en privado y obviamente se lo digo por aquí. Mi solidaridad, la de mi familia, la de todos aquí en Radio Isla y la del pueblo puertorriqueño con el pueblo ucraniano. Al final esto se trata de una batalla mucho más grande que los intereses pequeños o las guerras frías o si Estados Unidos ha sido malo antes o si Estados Unidos va a ser malo después. Al final del día esto se trata de una batalla entre un país autoritario que está buscando alinear a otros países autoritarios versus países que sí, con sus múltiples desperfectos e injusticias, todavía conservan instituciones democráticas, liberales y, más aún, conservan libertades como la libertad de expresión que yo uso aquí todos los días para comunicarme y tratar de hacer un poquito un mejor país y un mejor mundo. Así que solidaridad con Ucrania y solidaridad también con Margarita. Bueno, vamos, estos 6 minutos que me quedan antes de la pausa, un poco darles un resumen de todo lo que ha ocurrido desde ayer a hoy. Primero, las Naciones Unidas dicen que por lo menos 136 civiles, incluyendo 13 niños, fueron muertos en los primeros 5 días de la invasión. La Agencia para Refugiados de la ONU dice que 660,000 refugiados ya han salido de territorio ucraniano y que muy pronto la ola de refugiados se convertirá en la más grande en 100 años en Europa. O sea, desde la Primera Guerra Mundial no ha habido una ola de refugiados tan grande. Anoche, las redes sociales, los Twitter Spaces y los medios se estaban concentrando en una columna gigante motorizada del ejército ruso que iba camino a Kiev. La columna era de casi 40 millas de largo. O sea, imagínense una caravana gigantesca por las carreteras de 40 millas de largo. Y sí, habían varios tanques, pero parecía una columna más de camiones llenos de tropas y camiones, ¿verdad?, de equipo, maquinaria pesada, gasolina, etcétera, etcétera. Hoy, ahora mismo, esa columna está a 20 millas de la capital de Kiev y lo que especulan los observadores militares es que quizás lo que está buscando el ejército de Putin es rodear la capital por completo y comenzar un sitio de Kiev hasta que se rindan las fuerzas defensoras. Y de hecho, luego de
la parada en el avance de las tropas rusas y que se les acabó el momentum y que no ha sido suficiente para que colapse el gobierno ucraniano, pues las tácticas del ejército ruso están cambiando. Desde anoche se están sintiendo y viendo muchos más ataques con misiles, cohetes y artillería pesada a ciudades. De hecho, se estima que en las pasadas 24 horas se han perdido más vidas civiles que en los primeros 5 días de la invasión. Hace 2 horas yo puse en mi Twitter una explosión gigantesca que se vio en la ciudad de Kharkiv. La ciudad de Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania y está bajo asedio ruso desde el comienzo de la invasión. Se especula que esa munición pudo haber sido un tipo de bomba que se llama termobárica, que es una bomba que no es nuclear, pero que es de las de mayor potencia, que se puede tirar sin llegar a la capacidad de bombas nucleares. De hecho, también destruyeron con sus bombardeos el centro histórico de la ciudad. Aprendí ayer que Kharkiv tiene la plaza pública más grande de toda Europa, que incluso es más grande que la Plaza Roja en Moscú. También hace unas horas el ejército ruso derribó con un misil la antena de la principal estación de televisión y de radio de Kiev, y al así hacerlo también, escuchen esto, destruyeron el memorial Babin Yar. Es un memorial que se le hizo en las afueras de Kiev, muy cerca de la estación de televisión, para honrar la memoria de los casi 100.000 judíos que fueron asesinados por los nazis en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Fue en Ucrania, fue en esa masacre, creo que fue en 72 horas, donde más judíos se mataron en ese periodo de tiempo en toda la Segunda Guerra Mundial, y hoy el ejército ruso de Putin acaba de destruir ese memorial, a la misma vez que sigue justificando su invasión diciendo que hay neonazis y un gobierno nazi en Ucrania, para que ustedes vean la hipocresía. Otra ciudad que oficialmente está rodeada es la ciudad de Mariupol, que está en el mar de Azov, muy cerca de Crimea. Mariupol está rodeado, está sin luz ni calefacción, informó su alcalde hace 2 días. Y una vez de ser tomado, si es tomado por el ejército ruso, básicamente consolidaría el control del ejército ruso de toda esa costa en el noreste de Ucrania, en el mar de Azov, y le permitiría a las tropas que invadieron desde el territorio ruso unirse con las tropas que invadieron desde Crimea. Ayer les conté que en cuanto al escenario europeo, Suecia, Suiza y Noruega habían cambiado sus posturas neutrales sobre este tema para apoyar las sanciones contra el gobierno de Putin y mandar ayuda militar a Ucrania. Se me había olvidado, pero se los digo hoy, que también, no sé si fue ayer o el domingo, creo que fue el domingo, el canciller alemán Olaf Scholz anunció que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a triplicar su presupuesto de defensa de 80 billones a casi 240 billones. Y de la noche a la mañana, Alemania se va a convertir en el tercer país del planeta, después de Estados Unidos, China, Alemania, en que más dinero gasta en su ejército y en su defensa. Así que tan mala le ha salido la jugada a Putin que hasta logró que Alemania, con el gobierno de centro izquierda que hoy gobierna, el partido que más o menos mejores relaciones tiene con Rusia históricamente, ha logrado, por su invasión y sus acciones, echar para atrás toda esa historia y convertir de nuevo a Alemania en una potencia militar. También hoy interesante, los chinos que al comienzo del conflicto más o menos se había especulado que pudieran ser, o no necesariamente aliados de Putin, pero quizás darle una salida económica, financiera, una alternativa luego de las sanciones con Occidente. Pues hoy el ministro de Relaciones Exteriores chino llamó a su contraparte en Ucrania, no en Rusia. Llamó al ministro de Relaciones Exteriores en Ucrania y públicamente dijeron que pues ellos siguen exhortando a las dos partes a llegar a un acuerdo pacífico. Pero en privado dicen algunos medios que China hasta se ofreció a ser mediador en el asunto. Así que interesante. También hoy
en Ginebra, donde está la sede de la ONU y de la segunda sede de la ONU y la comisión y la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, se paró a dar un discurso y allí se pararon 100 diplomáticos de 100 países, se pararon y lo dejaron hablando solos. Mañana continúan las negociaciones en Bielorrusia entre los ucranianos y los rusos. Pero bueno, no hay mucho optimismo de que haya un fin al conflicto en el corto plazo. Tampoco parece que las fuerzas ucranianas estén a punto de rendirse o que las fuerzas rusas estén a punto de una victoria militar. Y mientras todo esto pasa, el petróleo sigue subiendo. Hoy el petróleo West Texas, que es el que pagamos aquí, aumentó 9.02% a $104 el barril. El petróleo de Brent en Londres aumentó 4.46% a $105 el barril, mientras el mercado en Nueva York Dow Jones cerró 2.23% abajo y el S&P 500 2.90% abajo. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos hablando de este tema y vamos al análisis en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que la que hay continúa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, vía telefónica, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Todo bien aquí, practicando mi ruso. Muy bien, practica, que es difícil. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Estás en mute, Wario. Te censuraron, Wario. Ahora sí. No, sigue en mute. Pues no sé, parece que el sistema ruso infiltró Radio Isla. Pero voy contigo, Esteban. Correcto. Ya estás ahí, Wario. ¿Me escucha? Ahora sí te escuchamos. ¿Qué es la que hay, Wario? Que es la calle Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, vamos al tema. Tanto la semana pasada como en los programas de El Fin del Año, en este panel discutimos las repercusiones de las hostilidades en Europa y la posibilidad de una guerra en dicho continente. Ya no son conjeturas ni supuestos. La guerra llegó hace 6 días y por ahora parece que durará un tanto más. Esteban, yo llevo hablando de esto sin parar desde el miércoles, así que danos tu perspectiva de esta primera semana bélica. Bueno, para mí el takeaway es que yo no sé qué rayos está pasando y yo no sé a quién rayos creerle. Okay. Siento como si viviera en un mundo de mentiras, ¿verdad? Y esto suena bien profundo y filosófico, pero hay tanta propaganda. Mira, estaba leyendo sobre los 13 soldados en la isla en Ucrania que aparentemente los habían matado y montaron una gran resistencia hasta el final, ¿verdad? El mito de los 300 espartanos se sigue, queremos seguirlo inventándolo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y resultó que no los habían matado a todos los soldados, que los habían cogido presos, ¿verdad? Entonces, asimismo, el aparato estatal ruso da una serie de informaciones que uno la contrasta con otras fuentes y uno no está muy seguro de lo que creer, y eso me pone a pensar en los conflictos, en los últimos 20 años, en todos los conflictos que han sucedido, qué es verdad y qué es mentira, y ahora que hay más cámaras apuntando a más direcciones que nunca, es cuando menos uno sabe, ¿verdad? No sé si eso es por el fog of war, que el acto de guerra acaba de ser consumado, ¿verdad? Cosa que nos cogía a todos de sorpresa. Nosotros incluso habíamos dicho que Putin no iba, que eso era todo boca nada más, y de momento se tiró. No sé si estamos tan cercanos en el tiempo a los sucesos. Esta cuestión acaba de pasar hace tan poquito que estamos totalmente desorientados y nos cogía todo por sorpresa. Pero definitivamente aquí hay 2 guerras sucediendo a la misma vez. Sin duda, ¿verdad? La propaganda es parte de la guerra desde que se inventó la guerra, pero correcto. En esta era, en nuestra era, eso de no saber qué creer y no saber por dónde está la verdad, me parece que es lo más desorientante de todo el conflicto, sin duda. Sí. La misma pregunta, Wario, tus impresiones a casi una semana de guerra en Ucrania. Pues mira, ha sido una semana con muchas tensiones y una rápida escalada
militar en la que Rusia evidentemente no ha logrado los objetivos militares que quería, ¿verdad?, sobre el territorio ucraniano, y se ha encontrado, yo creo que con una resistencia no solamente por parte del ejército ruso, sino que dentro de ese ejército ruso, ¿verdad?, hay brigadas abiertamente neonazis que llevan más desde el 2014 enfrentándose en una guerra civil, ¿verdad?, en el territorio de Donetsk y vinculados, ¿verdad?, con personas abiertamente prorrusas, ¿verdad? Uh-huh. Así que parece ser que por un lado Rusia no va a cumplir esos objetivos rápidamente como esperaba, pero por el otro lado también hemos visto que el gobierno ucraniano se quedó prácticamente solo, ¿verdad?, enfrentándose al gigante ruso en este conflicto. Después de toda la cizaña occidental, pero particularmente de Estados Unidos, vimos que la gran ayuda de Occidente serán cierta cantidad de armas que cuando la ponen en toneladas, pues uno sabe que es ridícula la aportación que va a estar haciendo Occidente a este conflicto. A mí me preocupa mucho, es verdad que Estados Unidos no avanza y aprende la lección de estar armando grupos militares dentro de los cuales hay elementos extremistas, y a mí me pone un poquito nervioso la cuestión de armar a grupos paramilitares precisamente que tienen unos objetivos políticos muy, muy claros en la región, ¿verdad? Y estoy hablando del batallón Azov. Imagino el batallón Azov con lo último de los armamentos militares alemanes y estadounidenses, y de verdad que creo que fue un error de cálculo tomar la decisión de armar hasta los dientes, incluso hasta GoFundMe están abriendo, ¿verdad? Esta cuestión de la guerra en el siglo XXI es algo insólito. Bueno, y de hecho, una cosa interesante ha sido que tradicionalmente Rusia se había caracterizado por tener todo un instrumento de propaganda, uh-huh. Y ahora Rusia ni siquiera ha sido efectivo con la propaganda, sino que por el contrario hemos visto, ¿verdad?, la construcción del liderato del presidente ucraniano, que ha sido a fuerza de propaganda occidental. Y eso es algo bien curioso, porque en otras ocasiones el aparato propagandístico de Rusia, que incluso incluye la famosa emisora RT, pues no ha sido efectivo en poder narrar. Y la narrativa la ha dominado, por supuesto, y no es para menos, Occidente, utilizando, ¿verdad?, el caso del populismo muy particular que tiene un parecido con el presidente Bukele de El Salvador, en esta imagen que se ha construido sobre el presidente ucraniano. Digo, o sea, ayer yo hablé un poquito de esto, que Rusia lleva mínimo desde el 2014 construyendo una red global de propaganda, Russia Today, Sputnik, invirtiendo en cultivar, y no estoy diciendo que son agentes o espías, pero en cultivar personas que sean afines o que simpaticen con su postulado, y los vemos en todos los extremos. En el Partido Republicano en Estados Unidos hay personas hoy todavía hablando de Putin, pero sin duda ha sido inefectivo el momento de la invasión y la guerra, y yo creo en parte, cuando ya esto termine y tengamos conocimiento de qué está pasando en el círculo interno de Putin y la toma de decisiones, etcétera, etcétera, yo creo en parte que ellos sobreestimaron la potencia de sus herramientas y de su infraestructura. No solo del ejército, que lo estamos viendo en tierra, que a seis días no han podido todavía tomar ninguna ciudad principal ucraniana, cuando se pensaba que esto iba a ser, qué sé yo, como Desert Storm o como Afganistán, o como Georgia o Bielorrusia. Pero también lo estamos viendo en que la guerra mediática la están perdiendo, y geopolíticamente hablando, por lo menos a mí lo más que me ha sorprendido es que, aunque como ustedes dicen no han enviado grandes armamentos y mucho menos han enviado tropas, porque declararían, ¿verdad?, convertirían esto en una guerra ya mucho más grande, a mí lo más que me sorprende es la realineación europea tras el comienzo de la invasión. Por ejemplo, Rusia rompió con su neutralidad. Suecia y Noruega, que no son miembros de la OTAN, en el caso de Suecia, que se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, ahora se alinearon con Europa. Alemania anunció que duplicará su presupuesto militar y que se convertirá en el tercer país del mundo con el mayor gasto de defensa, y la Unión Europea en bloque por primera vez está enviando ayuda militar a un país, en este caso a Ucrania. A 6 días, ¿le salió el tiro por la culata a Putin, Esteban? Me parece que
por el momento sí. Ha quedado muy, muy mal ante la comunidad internacional y no importa cuántas conferencias de prensa se hagan, eso no le gana a un TikTok viral de un soldado ucraniano jugando con un perrito. Yo creo que esta es la lección que podemos aprender de esto. Yo creo que quedar tan y tan mal ante la comunidad internacional y a la vez que tu campaña militar no fue tan exitosa o no fue exitosa tan rápidamente como lo esperaba, pues creo que sí que le salió el tiro por la culata a Putin, quien ha quedado nuevamente como el malo. Quería decirte algo, Herrero. A mí me sorprende cómo gente que cuando cayó el muro de Berlín ya tenían edad para votar y todavía hoy día estén hablando, si uno habla de Putin o lo que sea, vengan a decirle a uno comunista y a decirle, vete con los comunistas en Rusia, y es como que, mi hermano, usted votaba, o sea, usted participaba del sistema electoral cuando cayó el muro de Berlín y tú estás repitiendo esas sartas de estupideces. ¿Cómo es que hay tanta información en el mundo y hay tan poca gente informada, gente que vivió el momento histórico? Nada, pequeña nota al calce. Es importante, al final del día, la Rusia de Putin no es una Rusia comunista, es una Rusia autoritaria, con un régimen de mano dura, de poder absoluto, pero es más cleptócrata que otra cosa. Sí, y oligárquica. Entonces, Guario, vamos a suponer, ¿verdad? Uno pensaría que al final del día, si la economía rusa aguanta, pues los 180,000 tropas que están allí deben ser lo suficiente como para tomar el país y darle una victoria militar a Rusia. ¿Cuál es el futuro de ese país y su relación con el resto del mundo si finalmente logran ocupar toda Ucrania? Pues mira, yo creo que en primer lugar, ciertamente los efectos económicos sobre la economía rusa ya se han comenzado a sentir, ¿verdad? Sobre todo desde primeras horas de la mañana del lunes. Pero aquí estaríamos hablando, ¿verdad?, en cosas hipotéticas, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana, sobre todo porque este conflicto nos ha enseñado que cualquier cosa es posible, tanto de parte de Ucrania como parte de la Federación Rusa. Así que podríamos pensar, ¿verdad?, que ciertamente va a salir debilitada la Federación Rusa en todo este conflicto, pero es muy probable que permanezca la ocupación militar sobre el territorio ucraniano, y que finalmente, ¿verdad?, a la larga, si este conflicto parece ser que va para largo, haya un gobierno títere en Ucrania, que es precisamente el objetivo de Putin con esta ocupación militar. Yo honestamente creo que cada día que pasa, que las madres rusas se enteran de que sus hijos están muriendo en esta guerra, que los oligarcas rusos se enteran que no pueden sacar sus chavitos de Suiza ni montarse sus yates en Monte Carlo, y que los generales rusos se dan cuenta que lo que están haciendo está fracasando, aumentan las posibilidades de que Putin se una a la larga lista de líderes rusos en todos los niveles, algunos zares, algunos premiers de la Unión Soviética, que no sé, que misteriosamente se mueren no sé, durmiendo, o se caen por una escalera, tú sabes, o mueren de la condición médica conocida como 3 tiros en la cabeza. Putin es como Stalin. Nada, ya veremos qué ocurre. Hoy tenemos una entrevista, así que el panel va a ser de un solo segmento, así que Guario, Esteban, volvemos a hablar el martes que viene. Gracias por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos en este último segmento de qué es la que hay, en lo que conectamos con nuestra invitada. Sigue habiendo mucha actividad en el Capitolio. Durante el día de hoy, la Fortaleza, no fue el gobernador, fue Omar Marrero, le envió una carta a la legislatura, a tanto al presidente de la Cámara como al presidente del Senado, sobre la reforma laboral. El gobernador tiene que firmar o vetar la reforma laboral, si no me equivoco, tiene hasta el viernes de esta semana, si no me equivoco. Recuerden que un proyecto, cuando la legislatura se lo envía al gobernador, si el gobernador no lo firma en 10 días, cuando hay sesión, automáticamente el proyecto se convierte en ley. Así que el gobernador o firma o veta. Bueno, pues el gobernador le está pidiendo a los legisladores que le pidan le
le pidan de regreso la reforma laboral. O sea, el gobernador no puede devolver un proyecto. El gobernador tiene que o firmar o vetar. Pero le está pidiendo por escrito a la legislatura, mira, esto tiene unos errores, sin estos errores yo no la puedo firmar. Por favor, pídela de vuelta, corrige los errores y envíamela de nuevo. Y según nos informa aquí la redacción, y me dijo específicamente uno de los talentos del programa, que mañana va a hablar de este tema, que por lo menos en la Cámara pudieran estar dispuestos a aceptar que le devuelvan el proyecto y hacerle los cambios técnicos para lograr la firma del gobernador, pero eso sería con la garantía de que no se elimine ninguno de los derechos que están en ese proyecto de ley, en esa nueva reforma a la reforma laboral. Así que veremos cómo se comporta y qué ocurre en los próximos días, porque, como les dije, hay mucha actividad pasando ahora mismo en el Senado, mucha actividad pasando en el Capitolio, y mucho tirijala entre las fuerzas políticas. Ya tenemos a la invitada en línea. Ok, estamos tratando de conectar con nuestra invitada. En noticias sigue siendo relacionada al tema en Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania acaba de anunciar, bueno, hace 28 minutos, estoy leyendo del Spectator Index, que es un medio en Twitter, que había una fuerza de asesinato que venía de Chechenia. Chechenia es pues, una provincia, un estado que estuvo en guerra por independencia con Rusia por muchos años, pero Putin llegó a un acuerdo con el líder fuerte de esa nación, le dio un montón de autonomía a cambio de su apoyo a Rusia. Bueno, pues había una fuerza que supuestamente, según el Ministerio de Defensa, estaba buscando asesinar al presidente ucraniano y que dicha fuerza ha sido neutralizada. Me imagino que ya no existen, esa fuerza no existe en la tierra. Seguiremos pendientes a todo este tema, pero hablemos ahora de desarrollo económico en general y de desarrollo económico en Puerto Rico en particular. Y le damos la bienvenida a Nicole Vilarte, principal oficial de mercadeo de Invest Puerto Rico. Bienvenida, señora Vilarte, ¿y qué es la que hay? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Un saludo al público que nos está escuchando. Gracias a usted por pensar en nosotros. Y le pregunto para los y las que no conozcan, ya esta es la segunda vez que hablamos con Invest Puerto Rico, pero si alguien allá afuera no sabe, ¿qué es Invest Puerto Rico? Mira, nosotros somos la organización encargada del desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, nosotros traemos inversión exterior, ¿no?, a Puerto Rico y creamos empleos. Básicamente es lo que el DMO hace para el turismo, pero ustedes lo hacen para el desarrollo económico. Bueno, eso sería una manera bien sencilla de explicarlo. Exacto. Más complejo, pero así de sencillo. Muy bien. Entonces, le pregunto porque anunciaron recientemente una nueva herramienta que, le confieso, yo nunca había escuchado este nombre. Se llama Impeller o Impeller, no sé cómo se pronuncia, y específicamente Impeller. ¿De qué se trata? Impeller. Uh-huh. Correcto, mira, te cuento, Luis. Impeller es una plataforma en línea creada por Invest Puerto Rico, obviamente, que facilita conexiones de inversión entre empresas establecidas en Puerto Rico e inversionistas, tanto locales como del exterior. Okay. Lo que puedes hacer es, en esta plataforma digital, las empresas locales pueden acceder capital de los grupos de inversión que ya están registrados en la plataforma. Interesante. Si te explico, en Puerto Rico ya hay proyectos que generan mucho interés de firmas de inversión de capital. Okay. El reto que teníamos era lograr hacer esa conexión y poner estos proyectos frente al perfil adecuado de inversionistas. En palabras sencillas, existen oportunidades, pero faltaba la herramienta que les permitiera encontrar inversionistas. Y también teníamos inversionistas interesados en Puerto Rico, pero se les hacía difícil encontrar las oportunidades. Este es el propósito de Impeller, que los emprendedores establecidos en la isla tengan un espacio donde presentar sus proyectos formalmente. O sea, que si lo fuéramos a usar en términos de, ya que nos gusta simplificar las cosas aquí, esto es como un Tinder para desarrollo económico. Bueno, sí, hay un componente de matching, ¿no? O sea, básicamente usted es una empresa local buscando capital y en Impeller hay empresas extranjeras buscando invertir en Puerto Rico. Eso es una manera sencilla de ponerlo. Mira, la plataforma le permite al empresario y lo lleva paso a paso, ¿no? Completar un perfil
de manera que sus proyectos contengan toda la información que busca un inversionista. Y esto no es algo nuevo. Las plataformas de inversión como estas son una herramienta esencial en los ecosistemas de innovación. Okay. Y lo que hicimos con Invest fue darnos la tarea de crear ese espacio para facilitar el acceso al capital. Como tú dices, si tú tienes un negocio que está buscando inversión, tú abres tu perfil y presentas tu proyecto, ¿no?, de manera completa. Y si eres un inversionista buscando oportunidades en Puerto Rico, pues esto es una herramienta que te permite encontrar esas oportunidades. De hecho, acabo de abrir mi cuenta aquí, ¿verdad? Porque yo tengo mi empresa de publicidad y por lo menos ha sido bien fácil. Ya estoy adentro del sistema. Obviamente no voy a jugar con él porque estoy al aire. Y le pregunto, señora Vilarte, ¿cuál ha sido la respuesta de Impeller desde su lanzamiento? Pues mira, lanzamos Impeller en agosto del 2021 y te tengo que decir que la acogida ha sido muy positiva. Al momento contamos con alrededor de 800 cuentas de inversionistas locales y del exterior y aproximadamente 30 proyectos nuevos buscando inversión. Los proyectos que ya están registrados, ¿no?, y que están presentados de forma completa, incluimos oportunidades para inversión en sectores como tecnología, salud, energía renovable, turismo, bienes raíces comerciales, ¿no?, entre otros. Uh-huh. Pero más importante que eso, ¿no?, resultados. Y con Impeller, las compañías ya que han conseguido inversión han logrado recaudar cerca de $3 millones colectivamente. Así que esas son muy, muy buenas noticias. Excelente noticia. Y bueno, le pregunto, ¿qué debe hacer un empresaria o un inversionista que quiera registrarse en Impeller? Pues mira, los invitamos a que conozcan más sobre Impeller. Pueden ir a impeller.investpr.org o nos pueden seguir en nuestras redes como Invest Puerto Rico para que se mantengan informados de todas nuestras iniciativas. Impeller se escribe I-M, P de Puerto Rico, E-L-L-E-R, impeller.investpr.org. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más y traernos y explicarnos qué está haciendo Invest Puerto Rico por adelantar el desarrollo económico del país. Gracias por estar aquí, señora Vilarte. Gracias a ti por el espacio, Luis, y buen día para todos. Buen día y buenas tardes. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Los y las invito a que me sigan en Twitter, que estoy literalmente el día entero compartiendo información, lo último que está ocurriendo, tratando dentro de todo de compartir información que ya está confirmada, fidedigna, sobre la invasión rusa en Ucrania. Sigo también en lo que les comenté ayer, estos spaces, estos lugares dentro de Twitter donde hay personas 24 horas al día, expertos, personas de Ucrania, etcétera, etcétera, compartiendo lo último sobre lo que está pasando por allá. Así que, de hecho, ayer me escribieron varias personas pidiéndome más información. Me pueden escribir, me pueden buscar twitter.com/LHerrero. Gracias por sintonizar esta edición de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.